Yo les Hable, quería hacer una Facundo, sí se lo consulta escucha. también. Sí. Yo estoy dentro de los que se incorporaron ahora al cursado. Por lo que estuve viendo, estaríamos perdón a los demás que ya están, que ya entienden, pero es más o menos para ubicarme, estaríamos en la segunda unidad y hay dos actividades pendientes y una integradora en la unidad 1 y todavía no hay actividades cargadas para hacer con relación a la unidad 2. ¿Es Hola correcto? Facundo, sí, yo te escribí hace poco, me habían mandado Sí, tu sí, mail, que nos habían dicho de que vos recién te sumabas. Mirá, con respecto a lo que decís tal cual, en la ah, unidad perfecto. 2 ustedes solamente tienen una clase subida y después las próximas semanas van a tener la del próximo texto, si vos chequeas el programa, ¿sí? Y luego ya va a haber una actividad integradora con los dos textos, pero es así, Perfecto. como vos lo acabas de mencionar. Gracias. Indiana me dice, sí, están sin clasificar los trabajos que se suben porque todavía no había terminado el plazo original, ¿sí? Pero lo vamos a ir haciendo las devoluciones, ¿sí? Una vez que ya más o menos hayan entregado la mitad de ustedes, vamos a ir haciendo las devoluciones. Bueno. Si les parece, además, si están después, si se les ocurre algo, estamos acá, lo vamos leyendo, pero ahora los dejo con el profesor Alfredo porque vamos a hablar de la unidad 2 esta que recién inicia, ¿sí? Y yo lo sigo leyendo por el chat, si les ha quedado algo pendiente. ¿Cómo andan? En realidad vamos a hablar de todo el módulo. Yo lo que quiero es que, siendo esta, según cronograma, la última clase sincrónica que tienen con esta materia, eh, específicamente quiero que cerremos el módulo 1, porque esto es lo que vamos a ver hasta diciembre. Entonces, en esta oportunidad, lo que quisiera es que desandemos un poco, retomando lo que venimos trabajando y trabajemos y luego exploremos un poco lo por venir, digamos, hacer algunas referencias puntuales a lo que vamos a terminar de trabajar en lo que respecta al módulo 1, ¿no? Entonces, en cuanto a este módulo, que se llama Estado, Sociedad y Poder, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado con la unidad 1 y hemos llegado hasta, digamos, la primera parte, el primer texto de la unidad 2. Esto es lo que vamos haciendo. ¿Qué ha implicado eso? Que hemos trabajado básicamente con 4 textos. En la unidad 1, el de Dauria, el de Cotarelo y el de Rodríguez, y en la última clase subida asincrónica con el texto de Vilas. Entonces, tratemos de recuperar un poco eso porque lo que me parece importante es que ustedes tengan como una perspectiva más articulada de lo que es el trabajo de este módulo que tiene que ver específicamente con Estado, sociedad y ya un ingreso específicamente a lo que es el poder punitivo. Entonces, dentro de la unidad 1, empezamos con Dauria. Esto ya lo hemos trabajado en la sincrónica. En la sincrónica es tomar contacto con el Estado como una realidad política que surge en la modernidad a partir de los siglos XV y XVI, en un lugar en particular que es en Europa Occidental, que tiene como nota central el que se presenta como un poder centralizado que a través de distintas herramientas lo que consigue es la coordinación social. Y de todas esas herramientas, por supuesto, a los efectos de esta materia y de la carrera, específicamente nos interesa una herramienta en particular que es el poder centralizado a partir del monopolio de la coacción con el auxilio de la fuerza hacia afuera mediante el ejército y hacia adentro mediante las fuerzas de seguridad. Entonces así se logra establecer la coordinación social. También con Dauria nos aproximamos a lo que es la sociedad como lo otro del Estado, es decir, como si el Estado es lo público, la sociedad está concernida en lo privado. Esto hasta Dauria y después avanzamos fuera de Dauria y acá para trabajar esto solo contamos con diapositivas, no quisimos sumarles otro texto. Em, la idea fue que ustedes entiendan que contemporáneamente, y esto está buenísimo porque lo vamos a usar a lo largo de la materia,
Entiendan que cuando nosotros vemos las relaciones de sociabilidad contemporáneamente, se estila a trabajar no con esta configuración bimembre Estado-sociedad, sino diferenciando como tres grandes núcleos: Estado, sociedad civil y mercado. En donde hemos pensado que el Estado, donde tienen que entender que el Estado está concernido en lo público, el mercado en lo privado, ocupándose de las cuestiones vinculadas a las relaciones económicas, y el espacio de la sociedad civil, finalmente, también se ocupa como la sociedad civil de lo privado, pero en la medida en que se interesa por el Estado y el mercado, no para ocupar posiciones de poder en esos ámbitos, sino para controlarlos. Entonces, esos son los ejes en los cuales nosotros nos vamos a manejar, digamos, a lo largo de la materia. Por eso nos interesaba traerlo, sobre todo en las últimas unidades, donde hay un énfasis específico en lo que tiene que ver con el rol de la sociedad civil en la seguridad pública. Entonces, con Dauria esto, Estado, sociedad. Con Cotarello avanzamos en la evolución a lo largo del tiempo del Estado, en, digamos, un análisis de 4 tipos de Estado con sus notas especificantes, que son justamente el Estado absolutista, el Estado liberal, el Estado democrático, para llegar finalmente al Estado social y democrático de derecho. Y a partir de ahí, finalmente, cerramos la unidad 1 con el texto de Rodríguez, en donde nos detenemos específicamente con aquello que sucede al Estado social y democrático de derecho que habíamos trabajado con Cotarello hasta los 30 del siglo XX, que es el estado de bienestar. No, también. Que es el estado de bienestar, que se despliega a partir de los 50 del siglo XX en básicamente 3 configuraciones, según un sociólogo danés que se llama Gösta Sping-Andersen, que son el Estado liberal, corporativista y socialdemócrata, que nos interesaba mucho para que ustedes puedan entender que cualquiera sea la configuración del Estado hoy en día, más liberal, menos liberal, pero siempre hay algo de Estado socialdemócrata porque hay algo de consideración en distinta intensidad de lo que tiene que ver con la consideración de el otro como sujeto de derechos, digamos. Después, en la última clase, subida de las asincrónicas, ya avanzamos en la unidad 1 con vilas. ¿Y ahí qué hicimos? Nos acercamos específicamente al poder como nota clave del Estado. Esa nota que estaba desplegada como poder centralizado con Dauria y con Cotarello, la tomamos para un análisis exhaustivo, es decir, hacemos un análisis exhaustivo del poder a partir del texto de este autor argentino que es Vilas. ¿Para qué? Para que vayamos tomando la idea de que el poder se haya presente en todas las dimensiones de la vida humana, tanto en la esfera pública como en la privada, que a nosotros nos interesa el poder en tanto relación social, y ahí, por ejemplo, excluimos estas referencias al poder de la naturaleza, sobre la naturaleza, o el poder de la naturaleza, o el poder del diosito. No, no, no. Acá lo tomamos en sentido sociológico al poder. Siempre el poder implica relación social. Siempre vincula a personas o grupos de personas con personas o grupos de personas en un lazo en el que una o unas obligan a otra u otras a hacer algo o no hacer algo, usualmente bajo amenaza de sanción. Y esta relación social, que es el poder, siempre es asimétrica. Esa también es una nota que van a ver que es una constante. Es decir, siempre vincula a personas o grupos de personas que se encuentran respecto de otras en una situación de desigualdad que está originada en alguna base de diferenciación social, que será la raza, la edad, el género, la afiliación, las cualidades personales, la posesión de un recurso valioso y escaso. Ahí Roque Salazar levanta la mano. Te escucho, Roque. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, sabe que yo ahí estaba viendo más o menos como para no perderme en la materia. Sí. He estado viendo también la clase asincrónica y por ahí me cuesta un poco entender la idea de Estado, cómo se lo está, cómo lo presenta la materia, digamos, porque como que la composición de la nueva estructura uno estaba acostumbrado a escuchar el Estado como algo más sencillo, por ahí por las capacitaciones que uno tiene, Ajá. que únicamente lo ponía en población, territorio y gobierno, creo que era
como el concepto mucho más básico de Estado que uno estaba acostumbrado a traer. Sí, Entonces, como que mira, la que por ahí idea la es, nueva, te entiendo esta nueva perfectamente. estructura, sí, de empezar a verlo como más detallado, el tema de la concentración del poder, porque estaba leyendo los materiales también para hacer la actividad, el monopolio del poder, el ejercicio de la fuerza, el control de la fuerza, es como que por ahí saca el concepto que uno ya tenía preconcebido, ¿no? Bien, mira, Roque, el tema es así. La referencia que vos haces es correcta y esa, digamos, es la presentación más convencional de lo que son, de lo que es el Estado, pero es una concepción, digamos, que está como superada y que es medio estática, que es esta justamente de trabajar los tres elementos tradicionales, ¿verdad? Entonces, así como si fuese, digamos, una naranja que tenemos la cáscara, el ollejo y la pulpa, el Estado es territorio, población y poder, y yo puedo poner el cassette y decirte, sí, el Estado es territorio, población y poder, en donde el poder se ejerce sobre un grupo humano que es la población, en un determinado territorio que es el marco de esa relación. Nosotros eso lo damos, por supuesto. No es, lo que nosotros hacemos no es, digamos, otra cosa que pensar en el Estado en los mismos términos, porque eso que vos tenés como incorporado en términos de lo que es el Estado está perfecto. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos que trabajar sobre el poder punitivo del Estado, necesariamente tenemos que específicamente trabajar sobre el poder, porque eso es lo que lo especifica el Estado. En definitiva, la población y el territorio no son sino, digamos, no tienen la misma jerarquía que el poder. Lo que caracteriza al Estado es el poder. Al Estado, y te agrego, moderno, aunque ya sabemos que decir esto es una redundancia, porque Estado es el Estado moderno, el que surge desde los siglos XV y XVI, es poder. Poder y poder centralizado. Y de ahí eso es como un hilo de Ariadna, de donde nosotros vamos tirando hasta llegar al poder punitivo, en esta unidad, en este módulo 1 en particular. Pero no es que lo que vos tenés como entendido está mal, está perfecto. Pero la idea es que ahora nosotros vamos en pos de trabajar bien sobre el elemento poder, porque los otros dos elementos no tienen la misma jerarquía. Y de hecho, en la sociología contemporánea, si vos lees, por ejemplo, Michael Mann, que es un sociólogo inglés, ves Friedrich Skocpol, Peter Evans, Bob Jisoo, cosas con las que nosotros no queremos abrumarlo. Nadie habla de territorio y población, digamos, eso es casi como el adorno, es el elemento que son aquellos componentes que permiten que uno pueda discurrir en torno de lo que lo especifica el Estado, que es el poder. Y básicamente el poder político, porque por ahí va el tema de el poder punitivo. ¿M? Todo lo demás es una escena que se monta para que justamente tenga lugar esta relación asimétrica, esta relación social entre quienes mandan y quienes obedecen. Sí. Yo ahí le quería agregar a Roque que quizás las clases lo que nosotros pretendemos es que sean una hoja de ruta para ustedes, que les sirva a la hora de leer los textos. Y está bueno hacerse esquemas de cada unidad. En el texto de Dauria hay una definición de Estado y también lo sitúa geográficamente y temporalmente, por eso siempre decimos modernidad, ¿sí? Lo situamos en la modernidad. Y vos fíjate que en el texto de Dauria les habla de los elementos esenciales del Estado, o bueno, yo lo llevo a la actividad integradora que repasemos esos elementos, ¿sí? Y uno de esos elementos que dice que es consecuencia de todos los anteriores es el monopolio de la coacción o el monopolio de la fuerza. Y eso justamente es lo que nosotros vamos a profundizar en la unidad 2. O sea que ustedes van a ver que tiene una correspondencia y una coherencia la unidad 1 con la unidad 2, porque ahora en la unidad 2 estamos desandando, estamos profundizando, estamos yendo al foco, haciendo foco en esas notas esenciales que Dauria les decía del Estado. Por eso, ¿qué hacemos? Hacemos un estudio en uno de los textos en profundidad de poder, de las relaciones de poder, y después vamos al monopolio de la fuerza.
Por eso estas dos unidades, lo que yo les decía también en la clase, al inicio de la clase de Vilas, es la materia prima de donde ustedes van a sacar para todas las materias, ¿sí? Porque si sabemos qué es el Estado, cuáles son los elementos esenciales del Estado, ¿sí? En la unidad 1 también hemos analizado los tipos de Estado que se han dado a lo largo de la historia, ¿sí? Y cómo han sido esas relaciones de poder en cada uno de esos momentos. Después ustedes, cuando ya veamos poder punitivo en la unidad 3, se van a acordar de todo esto y todas las fichas van a ir acomodándose, ¿sí? Pero sí entiendo, Roque, lo que vos decís, que creo que nos pasa a todos cuando estamos estudiando un posgrado, que esas ideas que nosotros la tenemos, a mí me sigue pasando, a todos, cuando la analizamos en profundidad, no es que estamos en contraposición con esas ideas, sino que la hemos aprendido de una manera y ahora la vamos complejizando a esa idea, a ese concepto, ¿sí? Y por eso también hemos seleccionado textos que no sean muy largos para ustedes y que también les permitan gradualmente ir acompañado de una actividad integradora, ¿sí? Porque sabemos que es mucha la información y que no es la única materia que están cursando. Pero la verdad que es muy positivo, es muy bueno esto que vos has traído, Roque, porque les debe estar pasando Sí, ahí a justamente en varios. en el chat hay otra, Diana dice lo mismo, que esto le ayudó. Y como dice Florencia, es en parte complejizar, pero en parte también sincerar el sistema, porque la verdad es que así es como se lo ve hoy en día al Estado. Lo otro es muy instrucción Claro. cívica, o sea, no, ya está como medio superado incluso, porque insisto, es una cuestión que no tiene mayor posibilidad de avanzar en otro sentido, más allá de que a nosotros sobre todo nos concierne especialmente la cuestión del poder, que hacia eso vamos. Pero como decía Flor, más adelante va a cerrar en este mismo módulo 1. Bien, con respecto a lo que es el texto de Vilas, de lo que veníamos hablando, yo les decía, bueno, y ahí empezamos ya a analizar el poder en particular como esta relación social asimétrica. ¿Mm? El poder puede ser político, económico, ideológico, pero lo que más nos interesa a nosotros es el ejercicio del poder político. ¿Mm? Em, la dominación es entendida vean eso, por Vilas como la inscripción del poder en estructuras permanentes e impersonales. Con Florencia han visto que hay también clasificaciones que habla de que el poder político puede ser directo o indirecto, coactivo o infraestructural. A nosotros nos interesa el coactivo y el directo, por supuesto. Y sea que sea directo o indirecto, coactivo o infraestructural, se resuelve siempre en una idea de orden, en el establecimiento de una idea de orden. Y en nuestra carrera y en esta asignatura en particular, el eje está colocado, que era lo que le veníamos diciendo recién, en el poder político, en su rasgo constitutivo y específico, que es la fuerza física. Esto es, como dice Vila, la disponibilidad del recurso virtual o real a la fuerza física. Porque por ahí vamos. Nosotros no vamos a hablar del poder infraestructural o del poder indirecto, que tiene que ver con la forma en que el Estado logra la coordinación social sin el empleo de la fuerza física. Está, por ejemplo, ahí en Vila, es un ejemplo muy claro. Toda la reconfiguración que tuvo París con el barón con el barón Haussmann, que es el que hizo las grandes avenidas y que sacó a París de la configuración medieval y permitió que existan esas grandes avenidas de l'Étoile, donde confluyen todas en el Arco del Triunfo. Bueno, eso fue poder infraestructural, que ¿para qué le servía al gobierno francés? Para controlar mejor a la población, porque por esas grandes avenidas, además de lograrse una hermosa perspectiva para los castillos, para los monumentos, para los palacios y jardines, se lograba un acceso rápido de las fuerzas de seguridad para controlar cualquier tipo de disturbio. Entonces eso es una forma de ejercicio de poder, pero que no está enfatizado en la materialidad de la fuerza física. Nosotros vamos ahí al poder directo, al coactivo, al del uso de la fuerza física. Y esto queda más especificado precisamente en el
en el texto segundo de la unidad número 2, que es el texto precisamente de Gallego García, en donde ustedes van a tomar en contacto específicamente en la singular vinculación que existe entre poder y violencia. Eso que teníamos retenido como fuerza física con Vilas, lo empezamos a trabajar directamente como violencia con esta jurista colombiana, que de lo que parte es de lo siguiente. Ella lo que determina es que, digamos, la convivencia social es absolutamente desafiante por el hecho de la diversidad. Aquí resuena con fuerza, aunque creo que ella no lo cita explícitamente, John Rawls, un filósofo político norteamericano, que justamente habla del hecho del pluralismo, que tiene que ver con qué, con que en las sociedades de hoy conviven personas con multiplicidad de creencias, valores, opiniones, morales. Entonces, ¿qué pasa? Esto que genera, inevitablemente genera conflictos, porque no todo. Hay gente que cree en Diositos, que no cree en Dios, gente que cree a media, gente que duda, gente que no le importa. Entonces, y así con todo. ¿Cómo, digamos, articular esa convivencia que frente al hecho de la diversidad nos genera conflictos? Bueno, necesariamente tiene que existir el establecimiento de alguna idea de orden. Orden que en la medida en que es instaurado por el Estado, y por aquí vamos por la actividad que también la presentamos en el aula, lleva a que aparezca la siguiente paradoja. Mientras que el Estado condena la violencia ejercida por los individuos, redime para sí el ejercicio de la violencia para la instauración del orden. Entonces, esa es la contradicción. Ninguno menos yo. Nadie puede usar la violencia salvo el propio Estado, que es lo que, digamos, se resume en la definición misma de Estado que da Max Weber, que es el Estado como monopolio de la fuerza legítima. Y a partir de esta asociación entre Estado y violencia, vean ustedes y analicen bien cómo, deténganse en cómo Gallego García define a la violencia a nuestros fines, es decir, esta relación Estado-violencia en un sentido bien restringido. Es decir, ella dice, no vayamos por la violencia estructural, por la violencia de género, por la violencia simbólica, que son todos conceptos que, digamos, permiten que nosotros veamos múltiples facetas de la violencia, pero que de alguna manera llevan a que quede desdibujada la violencia física, que es la que tiene que ver con lo que nosotros estamos analizando. Entonces ella dice, voy a usar una concept, y nosotros también la tomamos, una definición restringida de la violencia, entendiendo por violencia como la pura y simple fuerza física que amenaza o lesiona la vida o la integridad personal. Y punto. ¿Con qué? Con la intención de dañar. ¿Para qué? Para determinados fines. Entonces, por ahí es donde nosotros vamos siguiendo la idea de poder punitivo. Uso de la fuerza física con un determinado propósito que genera un daño en la integridad física o hasta la vida de una persona. Y es así que nosotros podemos ya avanzar teniendo esta idea de la íntima asociación entre Estado y violencia con lo que es específicamente el trabajo sobre el poder punitivo, con los textos de Quintero por un lado, poder punitivo, y Zaffaroni, Alagies, Lockhart ya específicamente hacia lo que es poder punitivo, criminalización y agencias de criminalización. Ahí Roque levantó la mano recién, te escucho. Sí, ahí con respecto al término de violencia, yo también, bueno, todavía no he leído el material, por ahí está, no llegué a la unidad 2 porque estoy cerrando la unidad 1. Sí que yo pensaba, estaba analizando eso mismo, porque por ahí a mí me toca dar charlas de violencia de género y cuando son cuestiones que tienen que ver en la vida civil de las personas, siempre hay leyes que como que encasillan la violencia y como que la sociedad civil o los civiles son quienes ejercen violencia. Y cuando uno tiene que dar una explicación del uso de la fuerza institucional, estatal, policial, digamos, nosotros tenemos que conceptualizarlo de otra manera. En el uso de la fuerza, en medida de lo racional, por ahí le decimos en las cuestiones cuando es el policía quien hace el uso de la fuerza.
No se dice que el policía ejerce violencia, sino que está haciendo uso de la fuerza, que por ahí yo me ponía a pensar y digo, bueno, en definitiva, capaz que el concepto es el mismo. Siendo estatal y siendo policial estás ejerciendo violencia, pero a los fines prácticos y para conceptualizarlo y para explicarlo hacia el exterior de la sociedad civil, tenemos que usar términos diferentes, cuando en definitiva es el mismo término, tanto para lo civil como para lo estatal. Y como le decía, no entré todavía al material, pero estaba yo buscando justo esa diferencia, porque por ahí me toca explicarlo y no sé cómo explicarlo. ¿Por qué el Estado sí tiene el ejercicio legítimo de la violencia, por decirlo, y lo tenemos que encasillar de otro modo? Y los civiles, hay términos de violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia física, por ahí Bueno, más que nada para... lo que vos traes acá a la clase me parece que va a ser vital y vos por el ejercicio de tu trabajo has traído un ejemplo que cristaliza todo esto que estamos hablando y evidencia. Bueno, justamente en esas instituciones, la policía, los tribunales, el sistema penitenciario, ahí vemos el monopolio legítimo de la fuerza, que Que es violencia. que es violencia, pero se supone que el Estado no la va a ejercer, que también Gallego García remarca eso. No es que yo la voy a ejercer siempre, no es que te paro en la calle, no tenés el DNI y ejerzo violencia. Pero cuando hay que usarla, se supone que por esta idea metafórica que tenemos en la que se funda la filosofía política de los contractualistas, salimos de un estado prepolítico, de la lucha de todos contra todos, la guerra de todos contra todos, como decía Hobbes, el hombre lobo del hombre, y quien llega, ¿sí?, para eliminar ese caos es el Estado, pero a través de las normas, ¿sí? Y en esas normas se fundan esas instituciones que mencionábamos recién, ¿sí? Que es como el brazo que va a ejecutar ese monopolio de la fuerza, ¿sí? Pero se supone que la teoría contractualista a través de la metáfora de veamos al Estado, veamos a la sociedad civil como si fuera el producto de un contrato, es como que todos para salir del caos nos pusimos de acuerdo en darle a una autoridad común el poder para que diga qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo justo, qué es lo injusto, ¿sí? Por eso es tan grave como sociedad y se dice que se ha roto el pacto social cuando ejercemos violencia por mano propia, ¿sí? Los escándalos de los adolescentes en los colegios, cuando vemos en la peatonal que entre los mismos ciudadanos se están golpeando porque uno le ha robado a otro. Bueno, ahí se rompen los lazos sociales porque hemos establecido que haya una autoridad común superior a nosotros que nos garantice la seguridad y por eso le damos ese poder, que sea esto, que determine ese gran definidor que va a decir otro de los autores que analizan el contractualismo, el gran definidor, qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a través de las instituciones. Y está muy bien lo que vos decís, que cuando se ejerce entre particulares, si vamos a la ley de violencia por razones de género, la 26485, se define en el artículo 4. Esto es violencia en las relaciones interpersonales, ¿sí? Que es para las relaciones de pareja o expareja. Si es una violencia intrafamiliar, vamos a la ley de violencia intrafamiliar, ¿sí? Pero con la policía ya estamos hablando del monopolio legítimo de la violencia o el monopolio de la coacción que dice Dauria, tal cual lo que vos dijiste, porque es una institución habilitada para eso, pero no habilitada siempre, sino llegado el caso, ¿sí? Si a mí, en un caso de, no sé, exclusión del hogar, no me abren la puerta, bueno, es la policía la autorizada a romper esa puerta, a pasar, ¿sí? No es un particular. Así que muy bien ese ejemplo que has traído, Roque, creo que nos va a servir a todos. Así que muchísimas gracias y por eso son tan ricos estos encuentros, porque ustedes traen lo de su propia experiencia y sus propias profesiones y disciplinas. Y de eso se trata. Y ese es el conocimiento que dicen los pedagogos, el conocimiento significativo, que ustedes lo puedan relacionar con lo que ustedes ven en su día a día, que van a tener infinidad de ejemplos, seguramente. Y es muy interesante cómo, digamos, lo que a vos te resonó, creo que a todos los que están involucrados en este campo también les puede resonar. Yo también trabajo en el sistema penal, yo trabajo en tribunales de justicia penal, pero lo que hay que tener claro es que en el planteo que hace, digamos,
Gallego García, que hace Dauria, ya sabemos, el poder centralizado desde el Estado liberal es sublegal, es decir, es un poder legítimo, es un poder que tiene una autorización por una norma, pero no por eso deja de ser violento. Y no se logró, que esto lo vamos a ver más adelante, un poquito con Quintero ahora justamente, no se logró ninguna fórmula de sociabilidad que, digamos, no, la misma Gallego García concluye, dice, la violencia es un dato ineliminable del Estado, aún bajo su rigurosa configuración como Estado de Derecho. ¿Ah? Es decir, eso es lo más loco, que no ha existido sociedad todavía, esto queda en el lado de la utopía, que haya podido organizar la coordinación social, es decir, implementar una idea de orden prescindiendo de la idea de violencia. ¿Mm? Y según esta lógica en la cual el Estado es el único que puede hacer uso de esa violencia. Esto se despliega con mayor énfasis en lo que nos concierne en esta carrera, con justamente los textos de la unidad 3. Primero con Quintero, en donde recuperando la vinculación Estado-violencia, lo que hacemos es ya particularmente ocuparnos del poder punitivo del Estado. Es decir, ¿qué es el poder punitivo del Estado? Desde ya lo incorporemos. Como la palabra indica, es la capacidad que tiene el Estado de aplicar una pena. Y punto. ¿A quién? A quien comete un delito. Eso es poder punitivo del Estado y nada más. ¿Eh? La capacidad que tiene el Estado, la facultad que tiene el Estado de aplicar una pena a la persona que ha cometido un delito. ¿Eh? Se supone que esto, no, se supone no, esto es sublegal, es decir, hay un límite al poder punitivo del Estado que es justamente la ley. El poder punitivo del Estado que implica, como les mencionó Florencia, la expropiación del conflicto social. Cuando no existe el Estado, frente a un conflicto, las partes contendientes lo dirimen entre sí. Aparece un tercero que es el Estado y que dice, no, yo voy a administrar esto, ¿ah? Y eso es la expropiación del conflicto social y con eso se apropia del poder punitivo. Para analizar esto brevemente, porque acá no estamos haciendo ni derecho penal, ni tampoco criminología, pero inevitablemente por una cuestión de glosario, de palabras que vamos a necesitar, sobre todo para cuando avancemos un poco en las unidades siguientes, con Garland, por ejemplo, hacemos una breve referencia a lo que es justamente el límite, lo que es las teorías de la pena, esto es, aquellas respuestas que se han dado al porqué del poder punitivo del Estado. ¿No? Pero esto, como les digo, yo no quiero que entiendan que vamos a hacer derecho penal o criminología, pero sí tenemos que tener una nomenclatura básica. ¿Qué es esto de teoría de las penas? Fundamentar el porqué del poder punitivo. Y hay básicamente tres teorías. Las retribucionistas, las de la prevención y las mixtas. Y dentro de la prevención, la general, especial, positiva, negativa, cuestiones de nomenclatura que necesariamente para hablar de cualquier tema tenemos que tener en cuenta. ¿Ah? Y detrás de todo esto a mí siempre me gusta decir, recuperando esta idea del poder punitivo como violencia, el derecho penal se llama pena porque administra sufrimiento. Uno puede pensar en la prevención, en la mejora, la resocialización, lo que se quiera, pero nunca podemos prescindir de que se le hace cosa fea a la gente, digamos, y esa es la garantía de la convivencia social y del establecimiento de una idea de orden. ¿Ah? Y ya hacia el final del texto de Quintero, vamos a hacer un breve excursus por algo que es muy interesante, que es la construcción del enemigo, que junto con la criminalización, que la vemos con el texto siguiente, son los grandes, digamos, elementos de los que se vale el Estado para implementar el poder punitivo. Y esto de la construcción del enemigo tiene que ver con que el Estado siempre, digamos, a lo largo de la historia, ha buscado construir un enemigo como elemento basal de justificación del poder punitivo. La constante es la construcción del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Es algo ya contingente y es diacrónico, depende de las circunstancias de tiempo y lugar. Ha ido variando, no es el mismo el enemigo de la Roma imperial que el enemigo de la Grecia clásica, que el enemigo del Estado del siglo XXI. Pero siempre hay uno. Y para tomar esta idea, lo que hacemos es recuperar el pensamiento de quizás el gran ideólogo de la construcción del enemigo, que es Carl Schmitt. Y luego de esto ya concluimos la unidad 3 y cerramos el módulo 1
con una aproximación muy cortita, porque no queríamos abrumarlos, con un texto que además es bastante barroco, que es de derecho penal, que es un texto de Zaffaroni, Alagia y Eslocar, en donde ellos lo que hacen es, tomando el poder punitivo, específicamente prestar atención al fenómeno de la criminalización, otra de las grandes manifestaciones del poder punitivo junto a la construcción del enemigo y a las agencias de criminalización. En cuanto a la criminalización, nosotros ¿qué hacemos con este texto? Que son muy pocas páginas. Primero, es importante que tengan en claro cuando vayan a leerlo el concepto. ¿Qué es la criminalización? Y básicamente, ¿qué es? La elección de las personas que van a ser sometidas al ejercicio del poder punitivo por el Estado. ¿Mm? Luego vamos a ver las etapas de la criminalización. Se habla así de criminalización primaria, criminalización secundaria y finalmente se habla de las agencias de criminalización. Y ahí estamos todos abrazados y coimplicados, ¿ah? Porque están las fuerzas de seguridad, está el poder punitivo del Estado a través del poder judicial, está el sistema penitenciario, ¿ah? Todas los que tenemos algún grado de vinculación con el ejercicio del poder punitivo. Y así es como nosotros cerramos este módulo 3 con este último texto de la unidad, este módulo 1 con este último texto de la unidad 3. Más o menos entienden qué se van a encontrar. ¿Tienen alguna otra duda, algún otro interrogante? Hay les veía las caras ahí abrumados. No, no están Sí, abrumados. no, yo los veo preocupados. ¿Qué crees que te diga? No, lo que le quería decir, nosotros estamos adelantándonos en una unidad que todavía no vimos, para que ustedes cuando vean el programa van a ver que en el módulo 1 está de la unidad 1 a la 3 y nosotros hasta diciembre vamos a llegar a la unidad 3. Van a tener sus clases grabadas de la unidad 3 de cada uno de los textos, pero nosotros ya no lo vemos en una clase en vivo, ¿sí? Porque ya no los vemos más en este tipo de interacción. Los seguimos viendo en el campus, los vamos a leer porque estamos ansiosos con el profe de poder leerlos en las actividades integradoras, pero como ya no lo vemos a ustedes en este tipo de encuentros, Sí. de intercambio, bueno, el intercambio sigue siendo a través del aula, pero este encuentro que es en vivo, por eso hemos querido hacer un repaso de la unidad 1 a la unidad 3, que si ven el programa conforman un mismo módulo que es el módulo 1. Creo que cuando lleguen a la unidad 3, ven que nos vamos haciendo como niños de nuevo cuando vamos leyendo, porque estamos apropiándonos de nuevo contenido y van a llegar a la unidad 3 y creo que todos van a decir, ah, esto se refería a Dauria, esto se refería a Vilas, porque van a tener todos los conceptos. Y me uno a esto que decía el profe Alfredo, sí, no pretendemos un curso exhaustivo de criminología ni de sistema penal, pero cuando hablamos de seguridad tenemos que manejar algunos conceptos. Y por eso hemos sido muy meticulosos en estos autores que no lo van a llevar netamente para una formación jurídica, sino que tiene un poco de sociología, de criminología, porque hay conceptos que sí tenemos que manejar a lo largo de esta licenciatura y cuando ustedes terminen la licenciatura. Entonces, hemos hecho ese Profe, recorrido porque ya no hay un encuentro en vivo con nosotros, con esta materia. Y hasta diciembre llegamos solo a la unidad 3, así que no se asusten. Decime, Claudia. no, les quiero leer a los profes un mensaje que, digamos, sintetiza lo que dicen todos los alumnos en el chat, que la verdad son clarísimos, se expresan re bien y le dan una hilación a la materia fantástica, ha quedado re claro que estén tranquilos. Y acá Muñoz Gabriela dice, la verdad que sí, siempre son muy claros, muy, muy bien marcado el rumbo, el eje y los objetivos de la materia. Muchas gracias por eso. Muñoz Gabriela puso en el Bueno, chat. Gracias. Así que quédense tranquilos que muchas gracias. muy Y nos claro sirve un todo. montón esto que hoy nos marcaba una de las estudiantes que decía lo de las actividades. Esto es un aprendizaje para ustedes y para nosotros. Así que si vamos en la marcha haciendo retoques en el cronograma, esto es parte de algo que está vivo y que es algo que está siendo transitado por ustedes y por nosotros. Entonces, a nosotros sí nos sirve para hacer ajustes y mejorar en estas devoluciones que ustedes nos dan. Sé que hay muchos conceptos nuevos, que hay mucha terminología que van a incorporar,
pero pretendemos que este cursado para ustedes no sea una tortura, sino que lo puedan disfrutar y que puedan no ver las actividades como algo que, ay, se les termina el plazo, como algo estresante, sino que son instancias también para ir testeando cómo vamos, ¿sí? En estas evaluaciones nosotros queremos evidencia de cómo van ustedes. También nos sirve eso a nosotros, para acelerar, para ir haciendo más lenta la cosa, más gradual. Entonces, todo nos sirve. Y la idea de estos encuentros sincrónicos, además de escucharlos a ustedes, es que ustedes entiendan cuál es la agenda oculta del programa. Es decir, lo que ustedes podrían llegar a encontrarse una vez que lean todo. Y ahí quizás puedan, no sé, cuando ustedes han hecho la carrera, digamos que origina que ustedes se sumen a esta licenciatura, ¿no les pasaba que cuando terminaban una materia muchas veces decían, ah, bueno, ahora lo veo todo más cerradito? Bueno, nosotros tratamos de facilitar en esta segmentación por módulos esto para que ustedes sepan hacia dónde vamos. Es decir, esto no es un rejunte de textos para que ustedes puedan certificar conocimientos sobre un pastiche de cosas que tengan que ver con la seguridad, sino que nosotros acá tratamos de reconstruir un argumento. Por ejemplo, en este módulo 1 vamos a la casa de lo que es el poder, para cerrar con el poder punitivo. Después ya sí ahondaremos en la seguridad, en los debates, incluso en torno de qué es la seguridad hacia el final de la materia, pero la idea es que ustedes entiendan de qué va hasta aquí este primer módulo. Y sobre las actividades, sí, una cosa son las actividades de control, que como decía Florencia, son evaluaciones formativas que tienen que ver con que casi ustedes mismos vayan viendo si han entendido los textos, cómo están, si están perdidos o no. Y ya las integradoras sí son un poco más intencionadas, tienen una finalidad más evaluativa. Pero en definitiva, nuestro objetivo es que ustedes entiendan, los textos son cortos, que aprovechen esta clase y que sí, en todo caso, el énfasis lo coloquen en cómo pensar que se van a comportar de cara a lo que es la evaluación, que ahí ya están preguntando esta instancia, nosotros todavía no lo tenemos completamente definido. Sí. En la domiciliaria. Con respecto a la evaluación, tenemos que coordinar también con el director de la carrera porque estamos viendo que las evaluaciones más o menos sean similares en todas las materias. Todavía no podemos responder esta pregunta y está muy bien que la hagan porque uno tiene que tener certezas como estudiante, pero seguramente muy pronto van a saber de qué forma. Nosotros habíamos pensado con Alfredo en algún parcial domiciliario que le llamamos nosotros, que ustedes lo puedan realizar y después mandarlo, ¿sí? A través de un archivo. Entonces ahí estamos viendo, estábamos diseñando. Pero porque, que, digamos, esa actividad sí, tiene es muy pautada, digamos, ¿no? claro. O sea, no es una cosa de, ay, a ver, bueno, hablemos de tal cosa. No, no, no. Tiene pautas Sí. Formales y conceptuales también, Exactamente. para que realmente pueda certificar Y conocimiento. además que tienen que integrar todo lo aprendido. Ah. Por eso es importante que ustedes vayan al día con las actividades, porque van a ver que van a medir ciertas destrezas con estas de control de lectura, con estas que son fáciles cuando termina un texto, y en las integradoras ya esperamos una opinión más formada por parte de ustedes, más argumentada, ¿sí? Otra cosa, nosotros, esto no quería olvidarme de decirle, que en la actividad integradora nosotros le hemos propuesto ahí una nota, ¿sí? Una columna de análisis y no tienen que estar de acuerdo con el material que nosotros le proporcionamos. Justamente es para que ustedes puedan debatir, pueden estar de acuerdo o no con el periodista que escribió la nota, pero queremos que lo argumenten y que lo argumenten a partir de lo que han conocido en los textos, de lo que han estudiado, ¿sí? Por eso tienen pautas formales, porque se entrega en 3 hojas con determinada letra, bueno, todo eso, pero también sepan que ustedes están un poco acotados también para argumentar, porque tienen la bibliografía obligatoria, pero también una extensión de páginas, ¿sí? Entonces, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con los recursos que les proporcionamos. Y si no están de acuerdo, inclusive con el autor, ¿sí? También pueden decirlo, porque Daure, yo opino como él, pero no en esto.
para mí el Estado tal cosa, ¿sí? Pero siempre argumentando, ¿sí? Bueno, creo que hemos contestado todo y estamos ya en horario. Yo les agradezco con el profesor Alfredo infinitamente y también a Claudia y a Marcelo que están acá ayudando, colaborando, les súper agradecemos. Y no sé si alguien tiene alguna inquietud para transmitirla, para proponer, para sugerir. Acá hay una pregunta. A ver. Dice, ¿cómo y cuándo se evalúa? ¿Sería en julio del próximo año la evaluación? Sí, ese ya he respondido. Sí, que ya le vamos a estar. O sea, no sabemos cuándo todavía. Sí, la forma que acabas de explicar. Igual quédense tranquilos que nosotros somos de las anuales, así que... Sí, de las materias que nos queda un largo recorrido. Y las decisiones no las tomamos solamente nosotros, ¿sí? Así que por eso estamos esperando definir con las otras materias. ¿Sí? Inclusive hay materias nuevas que van a empezar el año que viene, entonces tenemos que... Bien. Sí, nos mantenemos en contacto y siempre le vamos a decir, le vamos a dar la actividad o la consigna con tiempo, con un plazo prudente para que usted la realice, no se preocupen. Hay foro de consulta abierto desde el primer día, ¿sí? Y después más adelante vamos a hacer también foros para que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Las primeras actividades han visto que ustedes nada más la pueden llevar al campo y ustedes no se están leyendo entre ustedes. Pero sí hemos pensado foros también para más adelante. Bueno, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, que tengan una linda semana y nos vemos en el campus. Que estén muy bien. Anden lindo. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Guarden el video. Sí, eso estoy haciendo. Gracias. Muchas Bueno, gracias. Flor. Chao.